Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía, la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente a nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana, que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Sí. Hoy es 10 de junio. Aquí en los acontecimientos significativos en la historia de Alcohólicos Anónimos, aparece que el 10 de junio de 1935 el doctor Bob consume alcohol por última vez, y en ese día se sitúa la fundación de lo que ahora se conoce como Alcohólicos Anónimos. En 1939, en abril, dice aquí que se publica el libro de Alcohólicos Anónimos. En el 2014 se estaban cumpliendo 75 años de la publicación y ahora se están cumpliendo 79 años de la publicación del libro. Entonces vamos a dedicarnos un poco a ver lo que dice el libro. Les haré hincapié, bueno, las personas que nos visitan, ¿ya nos habían visitado? Sí. Ya. Bueno, entonces yo creo que ya les tocó oír lo que es la enfermedad. Entonces vamos ahora, por ser la fecha que es, vamos a dedicarnos un poco a ver algunas partes claves del libro. Aquí nos dice, este es el prólogo. Esto es el prólogo, tal como apareció en la primera impresión de la primera edición en 1939. Aquí en las fechas me dice aquí en 1939 los miembros de Alcohólicos Anónimos llegan a 100. Aquí en el primer párrafo dice: nosotros, los Alcohólicos Anónimos, somos más de 100 de hombres y mujeres quienes nos hemos recuperado de un estado de mente y cuerpo aparentemente incurable.
acá, nosotros todo lo que oigamos decir aquí del alcoholismo y de Alcohólicos Anónimos, lo vamos a extender a la adicción, al consumo de cualquier sustancia psicoactiva. Entonces, aquí hay dos cosas importantes. Lo que les estaba pasando a estas personas que estaban saliendo de su situación, de una situación que la describen aquí como un estado de mente y cuerpo aparentemente incurable. Y también es de notar la frase que dice: nos hemos recuperado. Aquí tenemos que recordar que la adicción es una enfermedad, no es un problema de comportamiento, es una enfermedad. Ya hemos explicado esto otras veces. De todos modos fue reconocida como enfermedad y ya desde aquí estaba planteado como enfermedad desde esta fecha, ¿no? Pero oficialmente se reconoció como una enfermedad a principios de los años 50 por la Organización Mundial de la Salud. Entonces aquí hay que considerar dos puntos que dice que quienes nos hemos recuperado y un estado de mente y cuerpo aparentemente incurable. Aquí váyanse fijando por favor los puntos que son esenciales que manejemos aquí. Aquí en la página 78 ponen recuperado como analogía de lo que se usa. ¿No la encontraste? No, en los cajones. No, en los cajones, no, en la puertita, mijo. Como analogía de la palabra que se usa con respecto a las enfermedades, la palabra recuperación, ¿no? Pero aquí ya hemos visto por muchas cosas que esa palabra no es apropiada para hablar de lo que se obtiene. Ya a lo más que puede llegar a obtener un adicto respecto a su situación. Este libro que se llama Alcohólicos Anónimos, y aquí dan un motivo por el cual le ponen a Alcohólicos Anónimos, que no está tampoco muy bien fundamentado. Este libro se iba a llamar La Salida, salir de una situación, de la situación de impotencia ante el consumo, de la situación de no poder no consumir, ya vimos la definición de la enfermedad, y esto es para que se entienda claramente, sobre todo los que la padecemos, compañeros, porque luego dicen, aquí en este libro nos mencionan, algunas personas dicen, yo puedo consumir o no consumir. ¿Por qué no puede él? ¿Quién puede decir esto, compañeros? Yo puedo consumir o no consumir. Lo puede decir alguien que consuma y que no sea un adicto. Aquí tenemos que recordar que no todo el que consume es un adicto. Eso debe de quedar claro para nosotros. Y que nosotros nunca vamos a comparar el consumo de un adicto con el consumo del que no es adicto. Este pequeño estudio que hicimos de la enfermedad partió de una frase que aparece en el primer paso, que dice: impotencia
pérdida de las facultades de la voluntad. No es nuestra voluntad la que determina que consumamos. Entonces, esto es importante para quitarnos un elemento que no nos ayuda en la recuperación, que es esa cuestión de la culpa. Esa cuestión de la culpa debemos quitarlo porque no sirve, más bien estorba. Entonces, luego dice quienes nos hemos recuperado. Acá en la página 78, compañeros, ya cuando describen un poco de avance en el camino que nos señalan algunos indicadores, que es lo que en el capítulo 5 sugieren como programa de acción, algunos indicadores que nos muestran cómo es que debemos transformarnos, ¿verdad? Esos indicadores nos muestran cómo es que debemos transformarnos. Y aquí nos dice: es fácil descuidarnos en el programa espiritual de acción y dormirnos en nuestros laureles. Si lo hacemos, estamos buscando dificultades, porque aquí ponen la sustancia es un enemigo sutil. Aquí, como se puede poner cualquier sustancia a la cual nos podamos volver adictos al consumo de ella, vamos a generalizar y vamos a poner porque el consumo es un enemigo sutil. No es la sustancia, es la necesidad de consumir, de depender de pretender huir de la realidad. Dice: no estamos curados de la adicción al alcohol, como nunca estaremos curados de ninguna otra adicción al consumo. No voy a tratar ahorita los otros tipos de adicciones. Ya sabemos que hay adicciones de proceso, de conducta, hay adicciones de consumo y hay una adicción general que vive la gran parte de la humanidad, las personas que nos visitan y las personas que están aquí en tratamiento, viven la situación esa de la adicción. Bueno, con esto nos dice: no estamos curados, porque esta enfermedad es una enfermedad incurable. Lo que tenemos es una suspensión diaria de nuestra sentencia, diaria, fíjense, una suspensión que se suspende por hoy y que tenemos que ir renovando día con día. ¿Y de qué depende que esté suspendida nuestra sentencia? Nuestra sentencia es el desahucio. Al decirnos no podemos no consumir, yo les muestro en qué consiste el ciclo adictivo en el cual nos encontramos dando vueltas, y tenemos una suspensión que tenemos que renovar día con día, momento con momento. Aquí de repente usan mucho la palabra días, lo reducen a días, dicen solo por hoy o las 24 horas, no, es momento a momento y depende del mantenimiento de nuestra condición espiritual. Bueno, aquí nos mencionan una palabra espiritual, que ahorita trataremos de ver qué es. Y aquí nos quieren decir en qué consiste ese mantenimiento de nuestra condición espiritual, en llevar la visión de la voluntad de Dios a todos nuestros actos, y no solo a todos nuestros actos, a todas las circunstancias que vivimos, verlas como lo que son. Yo quito la palabra voluntad de Dios porque la voluntad es un término que se asocia mucho al hecho de que uno pudiera querer algo que de alguna manera no se materializara, no fuera. En el caso de Dios, Él lo que quiere, eso es. Entonces, para Él no hay querer, para Él es designar. Entonces tenemos que llevar la visión de la voluntad de Dios a todos nuestros actos.
Y aquí nos extienden un poquito más esta idea. ¿Cómo puedo servirte mejor? Hágase tu voluntad, no la mía. Aquí, en el primer peldaño, que es en la situación en la que nos encontramos cuando tratamos de buscar la salida, no le llamaré recuperación, porque no queremos recuperar algo que nos era sumamente perjudicial. La salida de nuestra situación de no poder, no consumir, ¿verdad? Entonces, aquí, de esa impotencia que teníamos de no poder, no consumir, y aquí nos dicen llevar la visión de la voluntad de Dios a todos nuestros actos. ¿Cómo puedo servirte mejor? Hágase tu voluntad, no la mía. No le estamos dando un permiso, compañeros. Estamos reconociendo, se hace tu voluntad y no la mía. Eso va a ser siempre, siempre. Y eso no nos debe causar rebeldía, resistencia, ni conflicto. Eso nos dará libertad para no quedar a merced de las circunstancias. El universo, la vida, acá dice la palabra Dios, pero podemos utilizar cualquier otra palabra, y por lo general la palabra Dios les estorba. Si les estorba, porque ya tienen una idea muy preconcebida de lo que es eso, quítenla, pongan la palabra un concepto más abierto, la palabra vida, la palabra ser, la palabra todo, ¿verdad? Entonces, aquí cuando dice hágase tu voluntad, no la mía, no es que le estamos dando permiso, compañeros. Aquí lo que estamos haciendo es reconocer una impotencia más esencial, que es parte de lo que causa nuestra impotencia ante el consumo. La impotencia ante la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es una en cada momento, es la correcta, es la necesaria y es la que debe de ser. Para yo argumentar con el universo, con la vida, el yo quiero y el yo no quiero no son argumentos. Para un adicto, el yo quiero, y cuando eso no es la situación que se vive, eso implica la frustración. Y la enfermedad que yo tengo se puede mencionar de muchas formas. Entre una de ellas es la intolerancia a la frustración, el no soportar que los contenidos que la vida me presentan no sean como yo quiero que sean. El no soportar eso. Automáticamente estamos hablando de reacciones orgánicas, bioquímicas, de cómo vive un adicto, cómo convive un adicto cómo reacciona un adicto a la vida. Reacciona consumiendo. Él piensa que el contenido del momento es deficiente porque no está ocurriendo lo que él quisiera que ocurriera, o que está empañado porque está ocurriendo lo que él no quisiera que ocurriera. Entonces aquí me dice, el mantenimiento de nuestra condición espiritual, me ponen aquí un hecho que me puede servir mucho de guía, la aceptación de lo que es, la impotencia ante la voluntad de Dios, es el mantenimiento. Entonces aquí cuando nos empiezan a decir quienes estamos por hoy encontrando la salida, ¿verdad?, a través de no poder no consumir, y muy importante, a través de eliminar la causa de la presencia del síntoma. La causa de la presencia del síntoma es la negación a vivir determinadas emociones que no son producto de lo que vivo, sino son producto de lo que pienso de lo que vivo. Entonces nosotros tendremos que dejar de producir esas emociones. Esta enfermedad incurable es una dependencia física y una dependencia psicológica. Durante mucho tiempo se consideró que, o lo que viene expresado aquí en el libro,
es que lo que no desaparece es la dependencia física, que ustedes pueden dejar de consumir y cuando se presente otra vez el consumo, no van a poder interrumpir el consumo, se va a volver a presentar la compulsión, la pérdida del control o la alergia orgánica, como la que llaman aquí en el libro, ¿verdad? Entonces, no nos recuperamos, mantenemos la enfermedad bajo control y el estado de mente y cuerpo no es aparentemente incurable, es realmente incurable. Si no le damos si no renovamos esa suspensión diaria a nuestra sentencia mediante el mantenimiento de nuestra condición espiritual, va a volver a ocurrir lo mismo 1000 veces. ¿Quién se acerca ya a las 1000 veces? No, todavía les falta, ¿verdad? Les faltan bastantes. Va a volver a pasar lo mismo si no hacemos esto. Pero claro, me voy de aquí y tengo cosas más importantes que hacer. Pues esas cosas más importantes que hacer no las voy a poder hacer, porque intoxicado todo se me vuelve imposible. Pues no se pongan tristes, hijo. Esto no es nada malo lo que nos está pasando, es para algo muy bueno. Para verlo como algo malo no es lograr los resultados que tenemos que lograr. Aquí en la página 78, ahí donde les acabo de leer esta cuestión, compañeros, nos dice: en los resultados que debemos obtener, nos sorprenderemos de los resultados, y entre ellos nos ponen aquí resultados. A eso le llaman promesas, pero aquí son resultados a obtener, Aquí lo único que prometían antes cuando llegaba uno era la devolución de nuestras miserias si no avanzábamos en esto, ¿verdad? Entonces dice aquí, entre una de esas me mencionan esta: no nos lamentaremos por el pasado, ahí añaden, ni desearemos cerrar las puertas que llevan a él, pero me voy a quedar con ese pedacito: no nos lamentaremos por el pasado. Es un resultado a obtener. Si no logro obtener ese resultado, me está estorbando. ¿Quién se está lamentando por el pasado, compañeros? Eso me está estorbando, Eso me está estorbando. Debo superar eso. Sí, hijo. Sí, familia, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro, soy uno más. Fíjate que esta parte que acabas de mencionar ahorita, digo, ya hay algunas más preguntas, pero esta parte que acabas de mencionar ahorita, en la parte del proceso que a mí me está tocando, yo me podía ir dando cuenta poco a poco de que de alguna manera se pueden ir híjole, ¿cómo le puedo llamar? Trascender, no, trae un fondo más fuerte, más profundo. Ir superando tampoco, pero a ver cómo le puedo llamar a esa parte donde ya no hay el mismo dolor, con alguna frustración que traía cargando de unos años antes, cuando sentí y creí, quizás por una falsa realidad, que yo podía lograr algo. La intolerancia a la frustración, ¿verdad? Ajá. Hace poquito leímos una lectura del Solo por Hoy donde dice... ¿Sabes por qué no nos lamentamos por el pasado, hijo? A ver. Porque nos damos cuenta para qué es, y es para algo magnífico, ¿verdad? La interconexión de todos los hechos. Los que somos los encargados los responsables de darle utilidad a lo que hemos vivido, somos nosotros. Y la utilidad de lo que hemos vivido es inmensa, compañeros. Nos permitirá, gracias a Dios, ya no recuperar nada, porque lo que teníamos no sirve. Lo que teníamos no fuera, sino dentro. Nuestra percepción de las cosas no sirve.
Lo que podremos obtener es estar de acuerdo con la vida, no sentir que la vida es algo que hay que soportar ni algo que hay que conquistar. Entonces, por eso no nos lamentamos con el pasado. Y mientras nos lamentemos por el pasado, compañeros, podremos estar sin consumir. Pero eso es, como dicen que aquí es un compartimiento, yo les comparto que, les comparto lo que les va a pasar. Si se siguen lamentando por el pasado. Si se lamentan por el pasado, si se están resistiendo a algo que están sufriendo. Y si están sufriendo, van a volver a consumir. Oye, padrino, y en ese, por ejemplo, en ese lapso, o tiene que ser de alguna manera cortar así de tajo, o hay un lapso en el que estamos lamentando por el pasado, y en lo que empieza uno a darse cuenta. No, hombre, te la vas a pasar lamentándote por el pasado un chingo de tiempo, güey. Ya vimos que es sinónimo de lamentarse por el pasado el sufrir. Sí. ¿Y saben cuándo van a dejar de sufrir, güeyes? Cuando te canses. Cuando se cansen. Pero nosotros somos incansables, cabrón. Yo pensé que cuando te casara uno. ¿Cuándo qué? Canses. No, cuando te canses. Me canso. Por eso me casé. Y se casó y ahora está sufriendo mal. Entonces, en primer lugar, no va a haber un momento en que digamos, ya estamos recuperados. ¿Ah? Lo que tenemos es una suspensión diaria de nuestra sentencia que depende del mantenimiento de nuestra condición espiritual, la cual es la aceptación de lo que es la práctica espiritual esencial, pero no una aceptación de decir ya ni modo, o lamentándome por lo que es, comprendiendo que lo que es a mi favor y es para algo bueno, indudablemente. Que mi mente no lo entienda, que mi voluntad no concuerde, es otra cosa, pero la experiencia me va a ir demostrando, al ir yo avanzando en esto, que lo que he vivido me va a producir resultados magníficos. Bueno, entonces esto es lo que decía aquí en el prólogo, y eso era lo que les quería yo hacer notar, ¿no? Porque esto de que nos hemos recuperado hasta se volvió, fue tema de una disputa entre una serie de grupos que hablaban de que eran ya personas recuperadas, personas que por hoy estamos encontrando la salida de nuestra situación de impotencia. Antes la incurabilidad de la enfermedad estaba considerada nada más con respecto a la dependencia física, alergia orgánica o pérdida del control de la cantidad que se consume. Ahora la incurabilidad de la enfermedad es considerada también respecto a la dependencia psicológica, a la necesidad que para mí es de supervivencia, de negarme a vivir determinado tipo de emociones. Eso tampoco se me va a quitar, pero lo tengo que tener en control. Bueno, ahora pasamos un poco más adelante. Llegamos a la... Quiero que aprendan a ser un poco concretos. Estas juntas, a la del domingo se le llama junta espiritual. En realidad toda la psicoterapia que utilizamos aquí es espiritual, pero son juntas de estudio y tenemos que ser concretos, ir aprendiendo esto. Aquí nos dice de un paciente que atendió en el año 1934. Aquí lo que dice, a pesar de haber sido un competente hombre de negocios, así hubiera sido un incompetente hombre de negocios, o hubiera sido lo que fuera, o hubiera sido lo que ustedes creen que han sido, la enfermedad está ahí. Sí. Vino, lo ponen en los cuadros y todo esto, y llega la gente cuando tiene sus primeros contactos con eso y creen que es algún santo o algo así. No es para nada un santo, ¿no? Es un enfermo como nosotros,
como algunos de nosotros que ya vivimos lo que es la enfermedad, hay otros que tal vez ni siquiera la han vivido, ¿verdad? Y ahí está lo que queremos aquí aprender. Bueno, entonces aquí dice, en el transcurso de su tercer tratamiento, adquirió ciertas ideas de un posible método de recuperación. Dice, como parte de su rehabilitación, empezó a dar a conocer sus conceptos a otros adictos, inculcándoles la necesidad de que ellos a su vez hicieran lo mismo con otros. Llegó y usted, yo creo que todavía con la mente muy nublada y todo esto, y con su vida como estaba, aunque no estaba tan mal como la vida de algunos compañeros, porque él tenía una esposa que decía que era de buena madera. Claro, quién sabe en qué carpintería la de derecho. ¿No? Todavía tenía los vagones del ferrocarril ahí cerca de él. Dice, pero aquí hay un principio básico: empezarte a ocupar de otra cosa que no seas tú. ¿No? Tus conceptos, lo que tú creas de lo que él estaba encontrando y lo que estaba buscando y todas esas cosas. Dejar de estar autoobsesionado. Esto mismo, compañeros, esto dice como parte de su rehabilitación, no en ayuda a otros. De rebote puede haber sido que los haya ayudado, pero él lo necesitaba como parte de su rehabilitación, como parte de estar encontrando la salida de su situación. Esto nos lo platican acá en la historia esta de que cuando fue a Akron, Ohio, no le salió un negocio, entró a una cantina y se vio que ya estaba, quién sabe cómo le dio tiempo de verse, que ya estaba a punto de consumir, y agarró el teléfono y buscó con quién hablar, ¿verdad? Buscó otro adicto con quien hablar, tratando de buscar ayuda para él. Él mismo se lo dijo al doctor Bob: yo lo que vengo es buscando ayuda para mí, porque pero claro, esto nos lo dicen aquí, pero nosotros tenemos cosas muchísimo más importantes que hacer, sin darnos cuenta de que si no hacemos eso, no se va a hacer nada, compañeros. Ya sé todas las cosas importantes que tienen que hacer, todo lo que dejamos pendiente en la vida, ¿no? Bueno, luego aquí más adelante nos dice, les he dicho que esta es la opinión del médico, la escribe William Duncan Silworth, que fue el director del Hospital Towns de Nueva York, un hospital nacional contra la adicción al alcohol y otras adicciones, que durante su vida atendió a más de 40,000 adictos, ¿verdad? Y aquí nos dicen, en esta confirma, primero él expresa unas palabras acerca de la agrupación que estaban haciendo, una carta pequeña, y luego dice, amplió sus ideas en otra declaración que continuará. En esta confirma que los que hemos sufrido la tortura del consumo, la tortura, compañeros, la tortura del consumo, tenemos que creer que el cuerpo del adicto es tan anormal como su mente. O sea que su problema está en su mente y en su cuerpo, la dependencia psicológica y la dependencia física. La mayor contribución que hizo el doctor Silworth es con respecto a la dependencia física. Y aquí nos dice,
No nos convencía la explicación de que no podíamos controlar nuestra manera de consumir. Esa es la dependencia física, la pérdida del control de la cantidad que se consume, la compulsión física. El hecho de que cuando empiezas el consumo no lo puedes interrumpir hasta acabar totalmente intoxicado para luego volverlo a necesitar de nuevo. Entonces dice, no nos convencía de que no podíamos controlar eso, sencillamente porque estábamos desadaptados a la vida, porque estábamos en plena fuga de la realidad, o porque teníamos una franca deficiencia mental. Fíjense, eso lo escribieron y eso que no nos conocían, eso que no nos conocían. Su problema no es que consumen, su problema es que están esperando que la vida se adapte a ustedes. El problema es que pretenden que se puede uno fugar de la realidad, y el problema es que repetimos el mismo comportamiento a pesar de las consecuencias adversas. Que el que te digan, si vuelves a consumir o si sigues consumiendo, te va a pasar esto, no te va a servir para que no consumas. La única forma de encontrar la salida es cambiando completamente. Yo creo que ya vamos a usar para esto otros métodos que nos vayan siendo más efectivos. Cuando lleguen, para ver cómo los vamos cambiando, vamos a empezar por cambiarles hasta el nombre. Estas cosas eran verídicas y hasta cierto punto, y de hecho en grado considerable en algunos de nosotros, pero además estamos convencidos que nuestros cuerpos también estamos enfermos. Nuestros cuerpos también estaban enfermos. El cuerpo es tan anormal como su mente. Ahora, la normalidad, compañeros, no nos sitúa a donde queremos llegar nosotros, ¿no? En cuanto la anormalidad o la normalidad es ser diferente a la mayoría de la gente. A la mayoría de la gente, la mayoría de la gente que consume, que es un pequeño porcentaje de la población, no le ocurre lo que nos ocurre a nosotros. Dice, entonces, la teoría del doctor es que la enfermedad de nuestro cuerpo era una alergia a la sustancia. Es decir, que cuando consumíamos la sustancia teníamos una reacción distinta a la de la demás gente que no tiene la enfermedad de la adicción cuando consume esa sustancia. Cuando consume esa sustancia, la gente que no tiene la enfermedad de la adicción, pues deja pronto de consumirla porque no es una sustancia muy apropiada para el consumo humano. Te va intoxicando, te va poniendo en un estado patológico en el que el funcionamiento de tu cuerpo se dificulta muchísimo. Entonces, y aparte, no están creyendo ellos llenar con el consumo de esa sustancia la forma de soportar la vida, no están creyendo ellos que han encontrado el poder que les faltaba para vivir. Entonces dicen, esta explicación parece acertada, aclara muchas de las cosas que de otra manera no se podían explicar, y nomás nos están hablando aquí de la dependencia física, de lo que una vez iniciado el consumo nos presenta la dificultad para interrumpirlo y para no consumir generalmente hasta la intoxicación. Aunque trabajamos con una solución en un plano espiritual y altruista, estamos a favor de la hospitalización del adicto, del alcohólico,
Y aquí dicen hospitalización, compañeros, que está nervioso o con la mente nublada. Dicen hospitalización porque era lo que se usaba en aquellos tiempos. En aquellos tiempos llevaban a los adictos, en aquellos tiempos y en aquella sociedad donde empezó a salir esto, empezaron a utilizar los hospitales. Vila había estado en un hospital de México y empezaron ya en Akron empezaron a utilizar el hospital de Santo Tomás, creo, algo así, donde trabajaron con la madre Ignacio, que trabajaba ahí, y utilizaron, aquí dice hospitalización, aquí vamos a hablar de la contención del alcohólico, del retiro del alcohólico para que se centre en su problemática, de aprovechar lo que nuestro proceso de tratamiento nos dice, que es un medio seguro aquí donde debemos estar en terapia, es un medio seguro porque no están todos los conflictos a los cuales reaccionábamos consumiendo, ni está tampoco las reacciones adversas que provocaban el considerar lo que nos pasaba como un problema de comportamiento y no como una enfermedad. Parece que a algunas personas les causó molestia que nos comportáramos como nos comportábamos, y está recibiendo el enojo de esas personas. Entonces, para aprovechar la ventaja de que aquí sea un medio seguro, debemos dejar eso allá, compañeros. Tampoco va a ser de golpe, como dice ahorita Alejandro, ya no lamentamos, lo de dejarlo allá no me es tan fácil, me sigue acá, aunque esté allá, yo lo traigo todo eso para acá, y en lugar de ocuparme de lo que me debo ocupar, de confrontarme con el hecho de que debo ocuparme de mi responsabilidad actual para conmigo y para los demás, y esa responsabilidad no es darles, no es pagar, es hacer que haya algo posible para mí en mi vida. No es ir a dejar todo lo que dejé inconcluso, ni a pagarle a todos los que les debo, ni los vidrios que rompí, ni nada de eso. La responsabilidad para conmigo mismo y para con los demás es ocuparme de mi situación y encontrar la salida de mi situación, de no poder no consumir, de reaccionar a la vida consumiendo. Cuando gusten consumir me dicen, Entonces dice que vamos a tomarlo con calma, vamos a estar aquí y hay que esperar hasta que se aclare la mente del individuo. Entonces vamos a esperar un rato, vamos a esperar que se nos aclare la mente, unos cuantos años yo creo, para conversar con él, ya que entonces habrá posibilidades de que entienda y acepte lo que podemos ofrecerle. Aquí me dice, desde hace mucho tiempo los médicos nos hemos dado cuenta de que alguna forma de psicología moral es de apremiante importancia para el adicto, pero su aplicación presentaba dificultades fuera de nuestros conceptos. Y el enfoque científico que aplicamos a todo puede ser la causa de que estemos mal preparados para aplicar los poderes del bien que no encajan en nuestros conocimientos sintéticos. Entonces, aquí nos dice que los médicos ya sabían lo que necesitaban. No nos explican qué es, pero aquí le ponen un nombre. En el capítulo 2, compañeros, hay una solución. Eso nos lo dice el doctor Silworth, que los médicos ya sabían lo que necesitaban. Aquí el doctor Young nos dice también que ya sabía él lo que necesitaba, era producir un arreglo
emocional, aquí le llaman un arreglo emocional, le llaman experiencias espirituales vitales, un arreglo emocional de la naturaleza de enormes desplazamientos y reajustes emocionales, donde se desechen las ideas, emociones y actitudes que han guiado nuestras vidas. Y que un conjunto completamente nuevo de conceptos y motivos empiece a tomar el manejo de nuestra vida. Imagínense que aquí, qué ideas, qué emociones, qué actitudes. Aquí, con respecto a esta situación, nadie va a encontrar la solución siendo el mismo. Tenemos que cambiar por completo, lo cual plantea un serio problema. Siendo el mismo, no vamos a encontrar la solución. Tenemos que cambiar. Aquí nos dice que él también ya sabía que había tratado de producir un arreglo emocional de esa índole. Aquí nos está hablando de un paciente en particular que había empleado estos métodos con muchos individuos y le habían dado resultados satisfactorios, pero nunca había tenido éxito con un adicto de sus características. Es lo mismo que nos está diciendo acá el doctor Silworth, que no están los médicos bien preparados para aplicar, no llevan una materia que hable de esos poderes del bien que aquí nos están ayudando a salir adelante, que no encajan en nuestros conocimientos sintéticos. Entonces, aquí el doctor Silworth está reconociendo implícitamente que aquí, en lo que le están presentando al doctor, se manejan ciertos poderes del bien, que es lo que está favoreciendo nuestra salida hacia adelante. El tener esto bien claro, que aquí hay ciertos poderes del bien que son los que nos ayudan a salir adelante, es esencial, compañeros, esencial. Que no vean esto como una empresa, como... Ustedes no saben bien la historia de esto, ni conocen nada, compañeros. Que no crean que esto es cualquier otro tipo de empresa en cuanto a objetivo, de institución, no. Esto es algo completamente diferente a lo que ustedes se puedan imaginar, incluyendo todo lo que hayan conocido con las letras o con este nombre, porque aquí lo que necesitamos es que se entienda esto, incluyendo todo lo que ustedes hayan conocido y estén conociendo. Y se los digo porque yo pasé por todos los lados por donde ustedes hayan podido pasar. Por eso es importante que les pueda yo compartir mi experiencia, ¿verdad? Entonces, los poderes del bien. Luego dice más adelante, creen, esta agrupación estaban haciendo, y como había poco más de 100 que iban saliendo día con día de su situación, creían mucho en esta situación, y esta situación pretende desarrollarte un sentido de pertenencia, un amor a la camiseta, como quien dice, ¿no? Por ahí había unas camisetas que traían un escudo y decía, hay un corazón y luego Bill, ¿no? Yo amo a Bill o no sé qué. Yo tengo una camiseta de esas, ¿no? Pero yo no tengo nada que ver con Bill. Bueno, entonces aquí dice,
dice aquí, creen en ellos mismos, en lo que dan, pero mucho más en el poder que los arranca de las garras de la muerte. ¿Verdad? Entonces, si tú crees que algo que tú sabes que no eres tú, porque tú no puedes, tú estás reconociendo tu impotencia. Si tú ves que algo que no eres tú te está permitiendo salir de esa situación y te está arrancando de las garras de la muerte, es porque ya sentiste estar ahí en las garras de la muerte. Y eso nos puede ser de gran ayuda. Haber sentido eso nos puede ser de gran ayuda para que vean cómo lo que parece malo puede ser bueno. Entonces dice aquí, naturalmente el alcohólico necesita ser liberado de su anhelo imperioso, el deseo imperioso, anhelo imperioso le llaman acá, y eso requiere con frecuencia un procedimiento definido de hospitalización, desintoxicación, para superar la supresión. Aquí, conforme a lo que hemos estado explicando, es la supresión temprana o aguda, la cual no es muy difícil de superar, compañero, lo cual lleva poco tiempo superar. La acción de la sustancia en estos adictos crónicos es la manifestación de una alergia. El fenómeno del deseo imperioso, que es la compulsión física, la pérdida del control, se presenta en esta clase y nunca, aquí cuando dice de los bebedores moderados en promedio, me está diciendo, y no en la de los que consumen, si son sinceramente. Más adelante nos dicen que creíamos que los adictos creíamos que esa era la manera normal de vivir. No nos dábamos cuenta que a los que estaban, porque nosotros consumimos con mucha gente, y nos creíamos que a los demás les pasaba lo mismo que a nosotros, y para nada, dice aquí. Estos tipos alérgicos nunca pueden usar, vamos a poner aquí, consumir sin peligro. Acá, ¿por qué es un peligro? Porque a una persona intoxicada le pueden pasar muchas cosas. Y no solo lo que te puede pasar cuando estés intoxicado, sino por el daño orgánico que ya se va acumulando en tu organismo. El daño orgánico. Ya es un peligro que consumir. De una para otra te quedas. Se quedas. Aquí hemos visto casos de esos, porque ha pasado muchísima gente. En esas te quedas en un viaje sin retorno. Y no depende tampoco de que hayas consumido tanto como consumieron otros, no hay regla. Para cada quien es diferente. Y el próximo consumo nunca pueden usar sin peligro. Con el próximo consumo, quién sabe qué te pueda pasar. Pero ahora, la advertencia de lo que nos pueda pasar con el próximo consumo no va a servir para que nosotros podamos no consumir. Aquí más adelante me dice, cuando han adquirido el hábito y se han percatado de que no pueden liberarse de él, más bien cuando ya se han percatado de que no pueden no consumir, cuando ya han perdido la confianza en las cosas humanas y en ellos mismos, o sea, lo que te está pasando te das cuenta que está medio raro, pero tú no puedes dejar de consumir. Aquí en la tabla de la progresividad ya les dije que hay ciertas etapas en las cuales tú te preocupas porque tu manera de consumir no te permite atender las distintas áreas de tu vida.
Tú dices, te está pasando algo, pero tienes que admitir, tienes que darte cuenta que no puedes hacer nada al respecto. Y no es que no quieras. El más vehemente deseo de dejar de consumir para un adicto resulta totalmente infructuoso. Ahorita me decían de querer o poder, ¿no? Y luego los grupos también caen en eso. Entonces ya déjalo, no quiero. Eso es absurdo. Nadie se daña por gusto. Nadie se mata por gusto. Porque si fuera por gusto, luego te dirían que por su gusto muere, que lo entierren parado, ¿verdad? Y aunque la sociedad sepa que es una enfermedad, porque dicen, pues si no soy tan tonto, pues ya lo oí en algún lado, pero no reaccionan con el enfermo como lo que es, como una enfermedad. Siguen reaccionando con él como si fuera un problema de comportamiento. Y que así reaccione la sociedad, pues, pero que el propio enfermo reaccione en contra de él como si fuera un problema de comportamiento, pues está peor, le hace más daño. Cuando ya han adquirido el hábito, cuando pierden la confianza en ellos mismos y en las cosas humanas, sus problemas se complican y se vuelven imposibles de resolver. Si la vida, sin sumarle todas las consecuencias adversas que trae el consumo compulsivo de un adicto, no la puede uno vivir. Entonces, sumémosle a la vida, así a esa que no podemos vivir, más cosas para no poderla vivir. Todas las posibilidades, todos los caminos, todas las pérdidas, que todavía no nos damos cuenta de que van a ser ganancias. Todo lo que vamos experimentando, nuestros problemas se acumulan, se vuelven imposibles de resolver y nos llevan de nuevo a iniciar el consumo. El estímulo emocional de un consejo bien intencionado realmente les basta. Yo ya ni les aconsejo que no consuman, ¿eh? Parece ser que dicen que no les basta. No me acuerdo de habérselo aconsejado a alguien. Yo les aconsejaría que no consumieran, pero eso no les va a servir. El mensaje que puede interesar y mantener su interés tiene que ser profundo y de peso. O sea, que yo se los aconseje no sirve. ¿Qué necesitan? Que sus ideales son modelos, propósitos, sustento. Y la palabra ideales es una palabra muy alta, muy amplia. Estén cimentados en algo que pueda más que ellos, si es que han de rehacer sus vidas, en algo que pueda más que ellos. Y aquí, ¿cuál es el chiste? Que nuestros ideales, nuestros fundamentos, nuestros modelos no se basen en nosotros mismos. Eso es lo único que están pidiendo. Que ya sepamos que por nosotros no podemos, ¿no? Acá más adelante dice, los hombres y las mujeres consumen esencialmente porque les gusta el efecto, ¿no? Porque necesitan pretender que necesitan el efecto, no porque les gusta. La sensación es tan elusiva que aunque admiten lo dañino, no pueden después de algún tiempo distinguir la diferencia entre lo verdadero y lo falso. Ahora, este libro, ahorita les estoy hablando del libro, pero este libro no nos habla para que nos sirva a nosotros, como es un compartimiento de experiencia. Debemos de encontrar aquí nuestra propia experiencia. Y si nos están diciendo que no podemos distinguir la diferencia entre lo verdadero y lo falso,
Y no nos están diciendo en cuanto a qué detalle, ¿eh? Eso de que no podamos distinguir entre lo verdadero y lo falso puede abarcar una gran gama de cuestiones que nosotros creemos que son ciertas y son falsas. ¿Les parece que su vida en la actividad adictiva es la única normal? Están inquietos, irritables y descontentos. Y aquí no nos dicen por qué estamos inquietos, irritables. ¿Y cómo pretenden dejar estar inquietos, irritables y descontentos? Experimentando una sensación de tranquilidad y bienestar que les produce el consumir unas cuantas dosis que ven a otros tomar con impunidad sin que les pase. No, a nosotros ya empezando ya no hay impunidad, ¿no? Y están inquietos, irritables y descontentos. ¿Por qué? Porque está pasando esto. Y antes, ¿por qué estuvieron inquietos, irritables y descontentos? Pues porque estaba pasando lo otro. Lo que me puso inquieto, irritable y descontento antes, que estaba pasando, y ahora que ya me está pasando, me vuelve a poner inquieto, irritable y descontento. Entonces, ¿cuál es el problema? Que yo estoy inquieto, irritable y descontento. Pues esa no es una muy buena forma de pasar. Dice aquí: después de haber vuelto a sucumbir al deseo imperioso, pasan por todas las bien conocidas etapas de la intoxicación, emergiendo de esta llena de remordimientos. La palabra remordimientos se refiere a sentir algo por algo que ya pasó y es contra uno, y con la firme resolución de no volver a consumir. Pues esa resolución de no volver a consumir tampoco nos va a servir. Necesitamos que esa resolución se transforme y que cambiemos por completo, en que desechemos todas las ideas, emociones y actitudes que traemos, en que volvamos a nacer. Él se repite una y otra vez, y a menos que la persona pueda experimentar un cambio, aquí lo llama cambio psíquico completo, hay muy pocas esperanzas de que se recupere. Pero ya en varias juntas hemos hablado de la fuerza potente que se necesita para cambiar de dirección. Muchos sentimos que estamos recibiendo una fuerza potente, una fuerza grande, es lo que estamos sintiendo. Pero si no provoca que podamos cambiar de dirección nuestras ideas, emociones y actitudes, quiere decir que esa fuerza no tiene la magnitud suficiente. Necesitamos una fuerza aún mayor. Aquí todo es en base a lo que pasa, no a lo que creemos que pasa. Si esto no me hace cambiar la forma en que pienso y todo eso, y cómo actúo, las emociones que produzco, es que la fuerza todavía no tiene la magnitud. Y la fuerza viene de lo que creo que estoy viviendo, de lo que creo que estoy sufriendo. Y eso no me hace cambiar. Necesito, lamentablemente, creer, sufrir, para llegar a creer que estoy sufriendo más. Es imprescindible el sufrimiento, sí, hasta que te des cuenta de que no es necesario. Dice, una vez que ha ocurrido el cambio psíquico, la misma persona que parecía condenada a muerte,
que tenía tantos problemas y se creía incapaz de resolverlos, repentinamente descubre que puede fácilmente controlar su deseo. Es más, ya no hay deseo. Acá más adelante me dice el doctor, dice, cuando tiene que afrontar este problema, si el médico es sincero consigo mismo, a veces tiene que sentir su propia insuficiencia. A pesar de que dé todo lo que pueda dar, con frecuencia no es suficiente. Se necesita la intervención de algo más, aparte del poder humano, para que se produzca el cambio que necesitamos. Eso es lo que puede ver el médico. Aunque el conjunto de recuperaciones como resultado de esfuerzos psiquiátricos es considerable, tenemos que admitir que hemos hecho muy poca mella en el problema. Dice más adelante, la clasificación de los alcohólicos no importa mucho, pero dice que todos tienen un síntoma en común, y el síntoma ya les he dicho que el doctor Silbert de lo que habló fue de la compulsión física, a la cual le llama deseo imperioso o alergia orgánica. El hecho de que una vez iniciado el consumo no se puede interrumpir, y eso nos lleva a consumir generalmente hasta la intoxicación. Esto tiene varias características. Cuando se dispara la compulsión, el adicto hace literalmente cualquier cosa por seguir consumiendo. Cosas con las que no estés de acuerdo. Cosas que te van a dañar por dentro. Nunca ha sido posible erradicarlo con ninguno de los métodos conocidos. El único método que podemos sugerir es la abstinencia completa. El ciclo adictivo solo se puede eliminar de manera que no haya inicio del consumo. Si se vuelve, y más adelante te dicen todas estas observaciones serían académicas y no tendrían sentido si el adicto no consumiera la primera dosis. Pero ahí está. Entonces lo que tenemos que lograr es la forma de no consumir la primera dosis, de no negarnos a vivir determinadas emociones, y para eso de no producir esas emociones, ¿no? Es para que nos reflejemos, pero no en cuanto al consumo, sino en cuanto a los problemas, en cuanto a los problemas de personalidad, de creer ser el centro de todos y de no sé qué. Están pasando en la televisión un comercial de una clínica que no me acuerdo cómo se llama, de una clínica que te dan terapia y no sé qué tantas cosas, y que dice ahí una mujer que ella se basaba en darle gustos a todos, no sé qué. Pero aquí lo que pasa es que es el egocentrismo lo que tenía este cuate, y es lo que quieren que veas en la historia de Bill, no tanto como consumió algunas cosas. Sí, por ejemplo aquí dice, desperté, esto no podía seguir así, me di cuenta que no podía consumir, aquí está mal, que no podía, que lo que no podía era dejar de consumir, no que no podía consumir una dosis más. Pero ahí también en ese primer capítulo también te enseña claramente cómo fue, dices tú que es el reflejo, y sí, porque claramente te enseña cómo fue progresando y avanzando la enfermedad, cómo sus problemas, no la enfermedad, sino también sus rasgos. Me imaginaba ser un líder. Exacto. Nuestros amigos pensaron que debería nombrarse una comisión. El banquero local observaba con divertido escepticismo. Aquí me habla de la personalidad, de la causa de la enfermedad.
También me habla de la progresividad y también me habla, por ejemplo, de cosas interesantes. Mi manera de consumir asumió proporciones más serias. Consumía todos los días y casi todas las noches, todo el tiempo. Que lo fue platicando de camión. Sí, ¿no? Eso, acá por acá, dicen, dejaría de consumir para siempre, ya lo había decidido. Anteriormente había hecho muchas promesas, pero esta vez había seriedad en mi actitud. Si yo lo más que puedo aportar aquí para encontrar mi solución es la decisión de no consumir, no me va a servir para nada. Aunque haya seriedad en nuestra actitud. Poco después, llegué otra vez a Cali. Aquí dice, a la casa, pues esa es nuestra casa, ¿no? Y algunas veces poco después, a veces nos tardamos un poquito más o un poquito menos, pero Es lo mismo. pero sí llegamos. Bueno, mientras lleguemos, habrá algún momento. ¿Estaba yo loco? Me lo estoy preguntando yo a mí, ¿eh? ¿Soy yo loco? No estaba yo loco. Tenía yo esta enfermedad de la adicción, volteé la locura. Respecto a una cosa en específico, padrino, ¿no? Sí. Luego dice, el único método de la abstinencia completa, ya soy en la historia de Bill. Aquí en la historia de Bill, también me imaginaba ser un líder, nuestros amigos pensaban, todo el mundo a su alrededor. El consumo estaba ocupando un importante lugar en mi vida, la progresividad, los daños físicos ya quedaban. Acá se encontró con la visita de su compañero, su compañero de consumo. Entonces pensó que era el timbre del teléfono, la alegre voz de un antiguo compañero. Me preguntaba si podía ir a verme. Estaba sin consumir. No podía recordar ninguna ocasión anterior en la que a mi amigo hubiese llegado en esas condiciones. Me quedé sorprendido, pues se decía que lo habían internado por demencia. Por demencia. La demencia es algo que a lo que la demencia. ¿Cómo habría logrado escapar? Sin preocuparme de su bienestar, solo pensé en revivir el espíritu de días pasados. Su visita era un oasis en el desierto de la continuidad. Cuando andas consumiendo, andas tú solo y te encuentras de repente a alguien. Yo cuando llegué aquí a Lucila esa mañana, en la madrugada, me encontré a alguien. Ahí todavía no había de esas tiendas que abrían toda la noche, ¿no? Y sacó un poco de perfume, ¿no? Y ya le hicimos por un rato, ¿no? Pretendes que de esa manera vas a combatir la soledad, ¿no? Y luego dice aquí, salió del hospital, el temor me sostuvo sin consumir por algún tiempo, pero volvió la locura insidiosa de la primera dosis. El temor no nos sirve, ¿eh? El que nos dé miedo, lo que nos va a pasar, no nos sirve. Por ahí en algunas de las cápsulas preguntan que si aquí hay algo más que el miedo. El miedo no nos sirve, ¿verdad? Es la misma cápsula donde dice que el temor como primer aliado es un buen... No, pues,
puede ser malo, puede ser que te confíes. La locura insidiosa volvió, y aquí nos dice el día del armisticio de 1934, lo que ya les comenté, volvía a empezar. Todos se resignaron a la certeza de que se me tendría que encerrar en algún sitio o que dando tumbos llegaría a mi final miserable. Qué oscuro parecía todo antes de amanecer. En realidad, eso era el principio de mi última intoxicación. Pronto sería lanzado como una catapulta hacia lo que doy en llamar la cuarta dimensión de la existencia, el ver la vida bien, el abrirme hacia afuera, el no replegarme, el dejar de estar autoobsesionado. Llegaría a saber lo que son la felicidad y la tranquilidad, el ser útil en un modo de vivir que va siendo más maravilloso a medida que transcurre el tiempo. Es la cuarta dimensión de la existencia, algo que nunca hubiéramos conocido. Y luego, ¿qué le dijo Evi? Tengo religión. Pero no hay que confundir esto con otra cosa. Dice aquí, ahí donde dice tengo religión, vamos a poner otra cosa. Vamos a poner una energía superior a la necesidad de cualquier sustancia y de cualquier otra cosa. Una cierta paz, una cierta plenitud, como para no necesitar depender o huir. Independientemente de lo que esté viviendo, lo tengo ya que alcanzar. Independientemente de lo que esté viviendo. No voy a esperar a que se modifique todo lo que estoy viviendo para sentirme así. Imagínate a alguien que encuentra sus raíces pasionales profundas y reales para las cuales nació, que echa raíces como un árbol verdaderamente grande en la superficie de la tierra, un árbol que resiste los vientos de la moda de lo que cambia, que no tiene miedo de estar solo y no requiere de ninguna dosis. Lo que necesitamos es esa fuerza pasional íntima, intensa, una auténtica iluminación religiosa. Acá, compañeros, más adelante aquí dice, me di cuenta que mi amigo había experimentado algo más que una simple reorganización interior. Estaba sobre bases diferentes. Sus raíces habían agarrado nueva tierra. ¿Verdad? Si estás bien parado, lo que pase, los vientos y todo, no te deben de mover. Dice más adelante, y aquí nos dice que la palabra esa de Dios le estorbaba. Por eso, si a ustedes les estorba, y es muy probable que les estorbe, quítenla y pongan otra. Pongan otra que nos proporcione lo que necesitamos, La palabra es lo de menos. Acá tu propio concepto de Dios, eso nos lo dice en el apéndice, ¿verdad? También. Y acá me voy a ir un poquito más adelante al capítulo 4. Me dice la alternativa en la cual me encuentro hoy y siempre. Seguir como estoy. Aquí lo ponen más feo, lo ponen estar condenado a una muerte por adicción, o vivir sobre una base espiritual. No son alternativas fáciles de encarar. Seguir como estoy, está canijo. Pero luego llego a considerar que vivir sobre una base espiritual también está más difícil. Necesito que se me haga más difícil seguir como estoy, compañeros. Aquí dicen, teníamos que encontrar una base espiritual para nuestra vida, o de otro modo atenernos a lo que sucediera.
que lo básico sea lo espiritual, que ya nos movamos en la realidad de las cosas, que acudamos a la sabiduría, al desarrollo, a la sabiduría perenne, a lo que es verdad, no a lo que es aparente, no a los condicionamientos. Aquí les voy a leer algo sobre. Aquí nos dicen que esto no es religioso, que es espiritual. La religión no es solo una, sino cientos. La espiritualidad es una. La religión es para los dormidos, la espiritualidad es para los despiertos. La religión es para aquellos que necesitan que alguien más les diga qué hacer, quieren ser guiados. La espiritualidad es para los que prestan oídos a su voz interior. La religión tiene un conjunto de reglas dogmáticas. La espiritualidad te invita a razonarlo todo, a cuestionarlo todo. La religión amenaza y amedrenta. La espiritualidad te da paz interior. La religión habla de pecado y de culpa. La espiritualidad te dice, levántate y aprende del error. La religión lo reprime todo, te vuelve falso. La espiritualidad lo trasciende todo, va más allá, fue por algo, te hace verdadero. La religión no es Dios, la espiritualidad es el todo y por lo tanto es Dios. La religión inventa, la espiritualidad descubre. La religión no indaga ni cuestiona, la espiritualidad lo cuestiona todo. La religión es humana, es una organización con reglas. La espiritualidad es divina, sin reglas. La religión es causa de división, la espiritualidad es causa de unión. La religión te busca para que creas, la espiritualidad la tienes que buscar tú. La religión sigue los preceptos de un libro sagrado, la espiritualidad busca lo sagrado en todos los libros. La religión se alimenta del miedo, la espiritualidad se alimenta de la confianza. La religión te hace vivir en el pensamiento, la espiritualidad te hace vivir en la conciencia. La religión se ocupa del hacer, la espiritualidad se ocupa del ser. La religión te alimenta el ego, la espiritualidad te hace trascenderlo. La religión te hace renunciar al mundo, la espiritualidad te hace vivir en Dios, no renunciar a Él. La religión es adoración, la espiritualidad es meditación. La religión sueña con la gloria y el paraíso, la espiritualidad te hace vivirlo aquí y ahora. La religión vive en el pasado y en el futuro, la espiritualidad vive en el presente. La religión es un encierro en tu memoria, la espiritualidad es libertad en conciencia. La religión cree en la vida externa, la espiritualidad te hace consciente de ella. La religión te da promesas para después de la muerte. La espiritualidad es encontrar tu divinidad que vive en tu interior. Y hay muchas más cosas que podríamos decir de todo esto. ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Entonces, ¿por qué Evi le dijo a Bill que tenía religión? Quiso decir, tengo espiritualidad. Por eso les digo que saben nada. Hay que tener cuidado con las palabras, hay que estudiar esto. Quiso decirle, el mismo Bill lo explica mejor una página más adelante, cuando dice que sus raíces habían agarrado nueva tierra. Eso era lo que quería decir Bill. En aquella época era otra cosa. El que fue por Evi al psiquiátrico a sacarlo fue Rowland H. Rowland H. militaba en los grupos Oxford y la religión que utilizaban allí era la protestante. Era un país protestante, Estados Unidos. Y aquí esto no se trata de la religión, se trata realmente de la espiritualidad. En el centro de las religiones estaba eso, pero ya muchas se han recubierto de algo y han perdido ese poder. Oye, padrino, pero también para muchos, para poder llegar a esa parte de la espiritualidad, de alguna manera se tiene que recorrer también esa parte para darse cuenta que no está siendo uno asertivo o que simplemente no es para uno, ¿no? La espiritualidad
en alguna parte leí que también se habla de ese respeto, ¿no?, hacia los demás. Aquí al alcohólico adicto, así como lo dijo el doctor, como lo dijo Seward, como lo dicen en el mismo grupo, creen en ellos mismos, pero más en el poder que los arranca de las guerras de la muerte. La parte donde dice, tiene religión, sus raíces han agarrado nueva tierra, o sea, se refieren a algo más allá, ¿no? Esto es para toda la gente, no solamente para el que es adicto a sustancias psicoactivas, tomando en cuenta todas las definiciones de adicción. No, construir una base espiritual. ¿Qué es la espiritualidad, compañero? Lo que te permite lidiar con la vida. Lo necesitas para moverte aquí, pero no, es saber que esto no es lo que es. Pero lo necesita toda la gente. Les dije que hablaba yo ahorita de adictos al consumo y de todo, y que no hablaba de los adictos en general, donde cabe todo el mundo. Y ahí cuando digo todo el mundo hay una probabilidad pequeñísima de que con alguien me equivoque. Tal vez con Jesús si me lo encuentro. A ver, otra parte que me quedó al tantito de lo de al principio. O sea que el 10 de junio del 35, Bill, Bob tomó su última ingesta. Es lo que dice ahí. Es lo que dice el libro, ¿ah? Pero anteriormente, antes de Bob, de su última ingesta y eso, ya venía también algo que estaban buscando, el por qué el adicto no podía dejar de no consumir, ¿no? Y parece que el libro trae una parte donde dice que desde los tiempos del rey Salomón, ¿no? Entonces hizo regresarme hasta allá. Ese lo trae. Siempre han existido adictos en la sociedad. Siempre cada pueblo ha tenido a su borracho, o a su colección de borrachos. Bien, por aquí hay uno que dedicamos la chiquita González. Y entonces en el 39 es cuando se publica el libro y es cuando empieza a narrar lo de la historia de Bill, porque la historia de Bill nos habla desde que es la historia de Bill, de guerra. La historia de Bill es para encontrar un reflejo, no en cuanto al consumo, sino en cuanto a rasgos de personalidad de tu forma de ser. Pero un reflejo mucho más amplio se puede encontrar en un libro que se llama Transmítelo. Es un libro de este grueso que te habla de cómo fue Bill mientras estuvo en la actividad adictiva y mientras estuvo ya en la recuperación, para que veas los rasgos en qué nos parecemos. Sí nos parecemos en la forma de consumir, pero en lo que nos parecemos también es en la causa por la cual consumimos, y la causa por la cual consumimos en mí se llama yo, en ti se llama tú y así. Oye, y otra cosa, esa parte que estabas hablando bueno, antes era hasta el número 8, ¿no? De la tabla del doctor Jenny Lake. Hasta que no se producía la alergia orgánica dentro del cuerpo, era como te consideraban un enfermo. El día de hoy, esto ha ido avanzando. No, esto ha ido avanzando aquí. Aquí nada más. Aquí. Porque esa parte porque yo ya me di cuenta, mijo. Ya me di cuenta de que el adicto, y lo vimos hace poco en una lectura, mijo, que el adicto es adicto desde antes de empezar a consumir. Porque tiene un problema. Y que si el adicto está consumiendo, va a ir alcanzando todas las etapas de la progresividad, y una de esas etapas es la pérdida de control o la dependencia física. Vi esa parte de entonces donde nos dice que de alguna manera, tú no lo has mencionado mucho, esa parte de que si no te es gratificante lo que estás viviendo el día de ahora, va a volver a operar la ley de la gravedad del dolor. Eso también se refiere a la enfermedad, sí, a no estar construyendo. Si estás aquí y estás sufriendo, mijo, si no te estás sirviendo esto para dejar de sufrir, vas a buscar cómo escapar del dolor. Acuérdate, toda adicción empieza con dolor y termina con dolor. Vas a necesitar pretender que se puede escapar
vas a sentir, porque la necesidad inconsciente de no enfrentar esas emociones también sigue, es incurable. La mantienes a raya mediante la terapia, mediante tu medicina de todos los días, de todo el tiempo, mediante la transformación que va a ocurrir en ti. Es a lo que se le llama la construcción de la base espiritual. Y después de que se va empezando a conocer algo con lo que ya puedes enfrentar alguna emoción sin que tengas que escapar. No, pero de no ella. vas a enfrentar vas a dejar de producir esas emociones. A dejar de producirlas. Porque se basa, de ahí te pasa al segundo paso. Llegamos al convencimiento de que un poder superior podría devolvernos la cordura. La cordura de no volver a consumir la primera vez, de no tener la necesidad inconsciente de negarme, de pretender que puedo no vivir esa emoción, de la fe que no es un yo creo que sí, es una confianza absoluta de que todo en el que está a cargo, el que sabe lo que hace y que actúa a nuestro favor. Una confianza que no es disminuida por lo que piense mi mente de si es bueno o si es malo, porque el pensamiento no nos lleva a la sabiduría. Ya hemos estado publicando, si leen en secuencia todo lo que hemos publicado, se van a dar cuenta de eso, de que el pensar fragmenta. Tú no necesitas conocimiento, tú necesitas sabiduría, amigo. Y la sabiduría es lo que te proporciona la confianza en el que está a cargo de todo lo que ocurre, sabe lo que hace y está actuando siempre a nuestro favor, porque la relación que tiene con nosotros es de amor, de un amor incondicional, no de la palabra amor roto y limitado que se da entre nosotros, sino del íntegro e ilimitado amor de Dios. Por eso nos dijiste ahorita que lo que pudiera parecer ser malo, no hay nada malo, no hay nada, ya que todo está mandado. Todo está interconectado y todo es por algo y para algo, para que por fin yo vea la vida bien, como es. Los lentes con los que la veo, yo traigo lentes, pero ustedes no traen lentes. Pero la forma en que la ven es lo que hace que la vean mal, y ahí está su enfermedad. Siempre ocurre lo correcto y todo suceso es una ayuda. Y siempre lo correcto, pero lo correcto para el todo. Si yo no me considero interconectado con el todo, me salgo de contexto. Pero pobres de ellos. No, para ellos también está ocurriendo. ¿Pero qué van a hacer si los legionarios van a estar un poco más tranquilos? Y esto no es terapia, ¿no? ¿Cómo se dice esto? Un breviario, ¿verdad? ¿Alguien gusta compartir? Bueno, pues entonces les agradezco. Gracias.